Si hay algún campo en el que todo ha cambiado, ese campo es el de la educación. Muchos jóvenes hoy sienten que su conocimiento y su desarrollo intelectual no pasa necesariamente por las universidades, ya porque éstas no ofrecen lo que ellos están pidiendo o porque son tan bajos los sueldos que reciben los universitarios que ya un cartón de una universidad pública o privada no significa gran cosa. Universidades como Harvard, por primera vez, están viendo una caída impresionante en el número de matrículas. Una tendencia que también se registra en las universidades estatales, tan importantes como la Universidad Nacional de Colombia. En medio de este nuevo escenario, el gobierno de Gustavo Petro está hablando de la necesidad de hacer una reforma a la educación, que consta de dos pilares. Una es el proyecto de ley estatutaria que establece a la educación como un derecho fundamental y que acaba de ser aprobado en segundo debate la semana pasada por la Cámara de Representantes. Un proyecto de ley que muy seguramente va a ver la luz, porque no tiene detractores, o por lo menos no los tiene muchos, porque ¿quién no está de acuerdo en que la educación es un derecho fundamental? La otra pata de esta reforma es la famosa y esperada reforma a la Ley 30, que hace casi que 31 años hay que reformar porque fue la última vez que se reformó la educación superior en Colombia. Esa reforma todavía no ha sido presentada por el gobierno porque los intentos que se han hecho no han fructificado porque no se ha llegado a un consenso en el Congreso. El acceso a la educación y a una educación de calidad es la base para que se pueda edificar una sociedad con dignidad y con democracia. Y eso lo dicen todos los grandes pensadores y filósofos del mundo. Estamos aquí hoy en A Fondo con dos personas expertas en este campo de la educación. Y con ellos vamos a indagar en los alcances de esta reforma que declara la educación como un derecho fundamental y en la necesidad de buscar un consenso para reformar la Ley 30 de Educación Superior, precisamente para lograr ampliar el acceso a la universidad de las nuevas generaciones, escuchándolas, oyéndolas. Y por el otro lado, fortalecer también la educación inicial, la que se comienza a dar desde que el niño nace hasta que entra al colegio. El acceso a la educación es la única fórmula que se ha encontrado para una sociedad más igualitaria, más incluyente y, repito, más democrática. Está con nosotros una de las eminencias en materia de educación en Colombia, la doctora Edna Bonilla. Ella viene de ser secretaria de Educación durante los 4 años de la alcaldía de Claudia López. Ya había sido clave ella en la alcaldía de Lucho Garzón como gerente de la Caja de Vivienda Popular y secretaria de Hábitat. Ella es docente, profesora asociada de la Universidad Nacional y entre varios aportes a la política pública habría que destacar en educación, sobre todo, desde luego, el programa Jóvenes a la U, que fue diseñado siendo ella la secretaria de Educación de Claudia López y que consistió en un plan de becas para que los jóvenes pudieran estudiar gratis en la universidad y que logró financiación desde las universidades privadas que financiaron hasta en un 60% ese plan de becas, hasta el sector público que puso 2 billones de pesos.
Cerca de 41.075 estudiantes se beneficiaron de este programa y otros 36.000 aproximadamente se beneficiaron de Todos a la U, un programa de cursos cortos que otorgaba certificaciones. El nuevo alcalde, Carlos Fernando Galán, ha dicho que va a seguir con este programa, pero como siempre ocurre, ¿no? Hoy no se llama Jóvenes a la U, sino Jóvenes a la E. Para Edna Bonilla, este es el momento para la educación, para que se hagan las reformas que hace mucho tiempo no se han podido hacer. Y nos va a explicar por qué en estos momentos de incertidumbre, donde todo parece cambiar, es la mejor ventana para poder hacer las reformas que el país no ha hecho. Poco lo que he dicho es el momento para la educación. ¿Por qué? Porque todo ha cambiado, porque el mundo cambió, porque las expectativas de los niños, de las niñas, de los jóvenes, sí, de los empresarios, de la gente en general frente a la educación ha cambiado. Entonces nos encontramos en un momento ideal porque podemos discutir la educación. Yo solamente he hecho un llamado y es, si queremos cambiar la educación, nos toca no solo pensar en lo que se necesita hoy, en saldar las deudas históricas, porque hay deudas históricas, sino que nosotros podamos pensar la educación del futuro. Y uno esperaría que la ley estatutaria y las otras discusiones que se están dando, pues den cuenta de eso. Entonces, mi propuesta ha sido, revisemos Ley General de Educación, la estatutaria, de educación, pero revisemos también la nueva Ley de Educación Superior y revisemos rápidamente y actuemos rápidamente con el Sistema General de Participación. Hay unos retos que son claves, cerrar brechas de calidad creo que es uno, y es una de mis preocupaciones en la estatutaria. Efectivamente, cuando uno ve los estudiantes de grado 11 de los colegios privados, tienen un desempeño 30 puntos por encima de los estudiantes de colegios oficiales, y eso es dramático. Entonces nos toca pensar en calidad, nos toca pensar un segundo gran reto que para mí es el más importante incluso, es cómo nosotros universalizamos el acceso de los más pequeñitos, de los grados de preescolar, que nosotros podamos ofrecerlo, y pues en eso hay que avanzar en la ley. Pero también uno dice, pues tenemos que mejorar infraestructura educativa, creo que el gobierno lo está haciendo, pero hay que mejorar, por ejemplo, la ruralidad. Tenemos que consolidar procesos de formación de docentes. Un buen maestro, un maestro formado, le transmite eso a los estudiantes, entonces creo que es uno de esos grandes retos. La otra invitación que hemos hecho al gobierno es dejemos de hablar de educación superior, hablemos de educación postmedia. Hoy los jóvenes no necesariamente quieren acceder a una educación universitaria, no necesariamente no quieren hacer una carrera de 5 años, que salgan a ganar 2.300.000 como está el salario. Entonces, ¿cómo repensamos? Y el otro gran tema es la financiación, porque si nosotros no invertimos, y esa es mi gran preocupación, Oscar, en la ley, en la estatutaria, hoy no tenemos el impacto fiscal. Yo constaté ayer con el Ministerio de Hacienda cuál es el impacto fiscal de esta estatutaria. No tenemos el impacto fiscal y tenemos que mejorar la financiación. Colombia tiene que subir los niveles de financiación en educación, y pues todo esto implica más recursos, implica más trabajo con el sector privado y con la sociedad en general. Entonces, garantizar el derecho a la educación pues debería pasar por pensar qué es lo que queremos en la educación al futuro, y no solamente saldar deudas históricas, que es importante, pero que tenemos que trabajar. También está en a fondo Óscar Sánchez, actual viceministro de Educación Preescolar Básica y Media. Él fue también el secretario de Educación en el momento en que Gustavo Petro era alcalde de Bogotá. Y está muy detrás de esta ley. Él nos va a explicar cómo desde hace casi que 31 años, por no decir que más, el tema de la educación no se reforma. Y de ahí la urgencia de hacerlo, porque como él bien lo dice, el país de hace 30 años y el mundo de hace 30 años es muy distinto al mundo y al país de hoy. Sobre todo en materia de educación, porque hoy lo importante es no solo aprender, sino cómo aprender.
y qué aprender. Efectivamente, lo que hoy en día necesitamos que la gente aprenda, el qué, la manera como la gente lo puede aprender y lo debe aprender, quiénes deberían estar en un proceso de planificación, implementación y evaluación de aprendizaje, de educación formal, eso es otra cosa hoy. Si no, de ha lo que cambiado tenía que todo. haber sido hace 100 años, incluso de lo que tendría que haber sido cuando se hizo la Constitución del 91, cuando se hizo la Ley General de Educación en 1994 y cuando se hizo la Ley de Educación Superior en 1993. Entonces, ¿por qué es diferente? ¿Qué es ese qué diferente? ¿Qué es ese cómo tan diferente? Todo el mundo se imaginará, dirá, bueno, la tecnología. Sí, efectivamente ese es un factor. Sobre todo porque la información ya no hay que transmitirla de un libro de texto a través de un profesor a un estudiante, que se para en un tablero, escribe lo que dice el libro de texto, luego el estudiante lo escribe en un cuaderno, luego lo reporta en un examen. Esa manera ya no funciona, sino que ahora casi que la información es un commodity y el proceso de aprendizaje es la reflexión sobre esa información, la generación de preguntas interesantes, la capacidad de discernir entre respuestas falsas, por ejemplo, noticias falsas, información irrelevante e información que sí tiene sentido, base científica en el proceso de esa respuesta. Pero mucho más que eso, el concepto de la educación a lo largo de la vida, que es el concepto que rige los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, que se establecen entre el 2015 y el 2030, dice, mire, realmente hoy en día usted ya no pasa por una etapa, saca un título y superó, chequeó para siempre ese proceso de aprendizaje, sino que usted tiene que estar en un proceso constante de recalificación y desarrollo de múltiples competencias y capacidades. Y cambia el mundo y usted tiene que cambiar sus capacidades y por lo tanto tiene que estarse educando constantemente. Y por lo tanto los títulos son mucho menos importantes y mucho más importantes es la capacidad de certificar una capacidad o una competencia. Eso flexibiliza el sistema. También la educación es cada vez más, se entiende, un proceso de formación integral. Entonces, digamos, la corteza cerebral... No lo que era antes, que era matemática, lenguaje y ciencia, corteza cerebral, ¿sí? ¿Cómo razonamos, digamos? Claro, los seres humanos somos eso. Esa es, digamos, la gran distinción que tenemos frente a otros seres de la naturaleza, pero el cerebro emocional, la espiritualidad, el cuerpo, entonces el arte, el bienestar físico, la formación ciudadana y socioemocional son determinantes y a veces influyen más en el destino de un ser humano que las capacidades cognitivas. Entonces la formación integral no sucede solamente en el aula de clase ni sucede solamente en la escuela convencional, sucede en la realidad, en el espacio natural, en el teatro, en la biblioteca, en el parque. Y ese proceso implica otro tipo de comprensión del proceso educativo. Entonces, esta ley estatutaria para garantizar el derecho fundamental recoge jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana que estaba muy dispersa, recoge jurisprudencia internacional en materia del derecho humano a la educación, pero también hace este proceso de reconocimiento de los desafíos de la formación integral de la educación a lo largo de la vida, de la reflexión y la crítica más allá de la adopción de información solamente. Y algo muy importante que creo que es, digamos, de los elementos centrales, luego podemos hablar de superior, de media, es cómo la neuroplasticidad del cerebro, este gran descubrimiento de los últimos años, que nos dice, mire, cuando un bebé en los primeros 18 meses de vida y un niño en los primeros 6 años de vida tiene o no tiene estímulos, esos estímulos cambian plásticamente su cerebro. Unas neuronas entran en proceso de poda, otras se fortalecen y ya después no va a poder lograr lo que no logró en la primera infancia. Entonces, no tener educación en la primera infancia suficiente y de calidad determina para siempre el destino de los seres humanos y por eso también tenemos que introducir el derecho, por ejemplo, al preescolar con prejardín, jardín, transición en el sector público, cuando solamente lo tenían los colegios privados y además en el ICBF, en la educación inicial, entre los 0 años, desde el vientre materno inclusive hasta los 3 años, también tener acompañamiento profesional. Ese tipo de cosas, neuroplasticidad, la información como commodity, formación integral y desarrollo integral de los seres humanos, aprender de experiencias críticas, etcétera, es lo que esta ley estatutaria trae a colación. Muchas de esas cosas no son nuevas, otras sí son innovadoras, pero en general ponerlas en una norma marco para todos los niveles educativos, para todos los procesos de aprendizaje, es una cosa necesaria. Ahora, ¿con qué plata se va a pagar todo eso? Pregunta Edna.
Nosotros habíamos propuesto que se le otorgaran unas facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir una norma de financiamiento de largo plazo, que dijera, mire, en 5 años vamos a garantizar el derecho pleno para la educación inicial, en 10 años para la básica, en 15 o 20 para la superior, y entonces hacer como una trayectoria financiera de incremento de los recursos para ese propósito. Eso no lo aprobó el Congreso, dijo no, facultades no. Y entonces en ese sentido se habla, dice el Ministerio de Hacienda, de posibilidad y no obligación, pero en todo caso la posibilidad de financiamiento sí está marcada a través de esta ley por algo que tenemos que ir desarrollando. Una buena noticia, y esto de Tica tocaría profundizar, nosotros recibimos el gobierno con el 4.5% del Producto Interno Bruto de gasto público en educación. Hoy estamos en el 5,2%. Y nuestro objetivo es llegar al final del gobierno al 6% de gasto público en educación, que nos pondría entre los 36 o 37 países del mundo que más invertimos recursos del Estado en educación. Hoy en día somos bastante mediocres en ese gasto, pero bueno, ya estamos subiendo. Subir del 4.5 al 5.2 en lo que llevamos es bastante. Bueno. Solo el Sistema Nacional de Participaciones este año tiene 8.9 billones adicionales gracias a la reforma tributaria que se aprobó en el gobierno Petro al principio del gobierno. 8.9 billones adicionales de SGP. Yo tengo tres ideas frente a lo que Oscar nos ha explicado además súper bien y que comparto. La educación debe ser a lo largo de la vida, pero 3 elementos. Uno, cuando uno tiene 3 grandes momentos en educación, podemos particularizar, pero digamos hay 3. Lo que es educación inicial, que yo creo que nadie discute la necesidad de fortalecer la educación inicial, y los 3 grados. Yo lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Cualquiera de los hijos nuestros, cuando llegó a primero de primaria, pues ya el muchachito o la muchachita llevaba 3 años en el jardín, 3 años y medio. Cuando los otros niños que no tienen estos privilegios de la educación privada y demás, llegan muchas veces a primero de primaria, pues es su primera aproximación. Entonces, ese primer gran momento, pues es una deuda que nosotros tenemos que saldar ya. Primer gran momento, educación inicial. Y educar a las mamás para que puedan apoyar a los niños en ese proceso también los primeros años. Y ahí la intersectorialidad, porque, bueno, tampoco entonces educación, pues, haciéndose cargo de absolutamente todo. Segundo gran momento, en lo que Colombia ha venido avanzando, que es lo que es primaria, básica, secundaria y media, que ahí empieza otra vez a fallar. Ese segundo momento. Que nosotros hemos venido avanzando, sí, con brechas también, las grandes ciudades frente a la ruralidad, por ejemplo, que son otra de las deudas. Y el tercer gran momento, que es la educación, que hoy se llama superior, pero que yo insisto que debería llamarse posmedia. ¿Qué es aquello que los jóvenes, cuando terminan su media, cuando terminan el bachillerato, entonces es lo que ellos tienen que aprender? Las universidades no estamos a la altura de las expectativas que tienen los jóvenes. Sí. Y ahí nos ha hecho falta muchísimo. Entonces, 3 momentos, pero 2 tensiones, fíjense. Educación inicial, que no hemos cumplido, y educación posmedia o superior, que no les estamos brindando las oportunidades a los jóvenes. El impacto que tuvo la pandemia en el mundo fue brutal. Todavía ni siquiera lo hemos empezado a medir, pero sabemos que fue brutal. Sin duda, uno de los campos que más se vio afectado fue el tema precisamente de la educación. En materia de universidades, en Colombia se redujo considerablemente el número de estudiantes matriculados. En materia de educación básica, las cifras revelan que se aumentó la tasa de deserción, que en Colombia ya era muy alta, y que se profundizaron las brechas en materia de rendimiento académico porque seguimos bajando en las pruebas PISA. Según un informe del Banco de la República, se encontró que también los estudiantes, luego de la pandemia, sufrieron una pérdida del interés por el estudio y una falta de motivación hacia las metas académicas. Eso no solamente pasó en Colombia, pasó en el mundo, en las universidades más reconocidas. Como Harvard, por primera vez hubo un descenso en el número de matriculados. Y tal ha sido la crisis que ha obligado a unos cambios en los currículums que ofrecen las universidades. Por primera vez Harvard, MIT, están dando certificados desde hace un tiempo de cursos cortos y han reducido, por ejemplo, las ingenierías de 8 semestres a 6. Y otra cosa, ahora permiten
que el estudiante libremente escoja las selectivas y que todas las que escoja le valgan para su carrera. Edna Bonilla nos responde aquí en A Fondo por qué es importante saber qué nos pasó en la pandemia y por qué hay que ponerle mucha atención a lo que sucedió en ese periodo y no churlearlo como si fuera un problema de salud que ya se sorteó. En esta pandemia, pues nosotros en educación tenemos que cambiar, pero no podemos, lo que nos ha pasado, que llegamos a las aulas como si no hubiese habido pandemia. Y entonces seguimos haciendo lo mismo. No hemos reconocido que cambió, pero no hemos reconocido que hubo desaprendizajes o que nosotros ahí tenemos unos rezagos escolares. Ahí creo que el gobierno nacional también tiene que pararle bolas a eso, porque es que los niños no solo perdieron un año de colegio, esto va a tener efectos en estos jóvenes y adultos enormes. Entonces ahí tenemos grandes rezagos que nosotros tenemos que abordar, implementar medidas de que ellos puedan recuperar esos aprendizajes, ¿sí? Entonces es, digamos, como un primer elemento que yo quiero decir, pilas, que hay tensiones, deudas que tenemos que saldar ya, pero pensando en el futuro, sobre todo en educación inicial y en educación posmedia. Segundo elemento que yo comparto absolutamente con Óscar, todos los estudios nos demuestran que el colegio aporta más o menos el 30 o 35% de la formación de un niño o de un joven. ¿Eso qué quiere decir? 65, 70% más o menos es familia, es entorno, es sociedad. Entonces ahí nos toca también revisar qué está pasando. ¿Qué está pasando con la sociedad? A mí, por ejemplo, me angustia, y lo he dicho a veces, hay una indolencia de la sociedad frente a casos socioemocionales, frente a casos de violencia sexual y demás, que le echan la culpa al colegio. Y no necesariamente es el colegio. La mayoría, por ejemplo, de los asuntos de violencia sexual ocurren en el hogar, 71%, o personas cercanas al hogar. Entonces, a nosotros nos toca mirar, listo, ¿qué le pedimos al colegio? Y al colegio, particularmente, tenemos también que pedirle toda esa formación en todos estos aspectos cognitivos, matemáticas, ciencias. Ahí nosotros tenemos lectura, nos va muy mal. Cuando llegan los resultados de las pruebas PISA, entonces todos nos escandalizamos y entonces todos decimos, no, es que nos está yendo súper mal, y ya después baja la angustia y tenemos que esperar otra vez que vuelvan a aparecer los resultados de las pruebas PISA para volvernos angustiantes. Yo sí, digamos, llamo la atención sobre el tema de calidad en los colegios y todos estos procesos. Y el tercer elemento es, bueno, yo creo que nadie va a discutir que la ley estatutaria es necesaria, porque además incluso políticamente es incorrecto, o sea, digámoslo así, o sea, ¿quién va a decir que no necesitamos una ley? Pero solamente traigo un elemento que es importante. En 1994, Germán Vargas Lleras dijo que eso era la ley de FECODE. En 1900... Y se quedó solo porque ni uno solo le votó en la Cámara en favor de esa postura. Claro, yo insisto, es que nadie puede. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es cómo mejoramos esa ley y cómo aseguramos que se cumpla. Porque es que el dato me parece impresionante. En 1900, nos puede pasar, en 1994 ya se estableció. Recordemos que en 1900 se establece que los 3 años de inicial eran obligatorios. O sea, que nosotros, claro, en la ley de 1994 han pasado 30 años. ¿Y por qué no sé? 30 años. Y nosotros decía que solamente si se lograba en transición una cobertura superior al 80% se ponía a abrir los demás. Pero además siempre era razón financiera. Una razón financiera. Y entonces ahí es donde yo exactamente. Y entonces ahí es donde yo pregunto, ahí se creó la política una nacional. Ley nos cumple o una ley nos habilita, nos facilita que esto se cumpla. Ahí es donde, digamos, ahí es donde yo me preocupo cuando no tenemos los recursos. Miren los datos. Solo el 9% de los niños accede a prejardín, el 13% a jardín y el 68% a transición. Es decir, nosotros no estamos... Y cuando uno ve eso, sobre todo el 88% es educación privada. Entonces uno dice, ¿dónde está el Estado, que es el que se encarga de cumplir? Esa es mi preocupación. Bueno, cuando yo digo, claro, entonces yo lo que digo, claro, lo que yo digo es, la ley está desde hace 30 años. ¿Qué fue lo que pasó? Que no la hemos cumplido. Que no la hemos cumplido, y entonces se dijo, si sobran recursos, aseguramos educación inicial. ¿Qué hacemos para que realmente en esta estatutaria, en la versión que se aprobó, pues realmente se cumpla ese derecho, que para mí es el fundamental? Yo se los digo, yo que creo tanto en la educación posmedia y en la educación superior, yo les digo, si a mí me piden priorizar, yo no lo doy un segundo.
yo creo que hay que priorizar en educación inicial. ¿Qué hizo Bogotá? Nosotros tenemos cobertura del 90%, en el 100%, 99% de los colegios hay lo que es la transición y poco a poco 85% está el jardín, 20% prejardín, Bogotá que tiene recursos. Entonces, pues nos toca priorizar eso y nos toca trabajar para que la ley realmente se cumpla. Esa, digamos, es la angustia que yo he manifestado. Un dato ahí, Edna, es en educación inicial, desde los 0 hasta los 6, es decir, lo que hace el ICBF y otros oferentes hasta los 3 años y lo que hace el sistema educativo a partir de entonces. Hoy en día tenemos un poco menos de 2.100.000 niños y al final del gobierno la meta es llegar a 2.700.000. Nos faltan 600.000. De esos hay 200.000 que van a estar entre prejardín y jardín. Nuevos cupos, para lo cual ya creamos este año con los recursos adicionales del SGP 6.000 nuevas plazas de profesora, maestra de preescolar. Y además, por transición demográfica, es posible que algunas profesoras que están en otros niveles pasen al nivel de preescolar. Entonces ya 200.000 niños adicionales en prejardín y jardín y 2.700.000 de meta total nos va a ayudar a elevar muchísimo las coberturas de educación inicial en este gobierno, lo cual cuesta un montón de plata que estamos pudiendo poner. Es decir, no es que la plata vaya a aparecer después de, ya estamos invirtiendo los recursos. La ley nos debería ayudar a orientar esa inversión y a estimular más a todos los actores, también privados y por supuesto las entidades territoriales y la nación a converger en ese propósito. Nuestros expertos lo que están diciendo en Plata Blanca es que la educación está enfrentando un cuello de botella, porque por un lado hay un problema en la educación inicial y por el otro, a pesar de que ha habido avances en la educación básica, sobre todo en materia de ampliación de colegios y de acceso a la educación, vuelve otra vez a enfrentar un problema cuando los jóvenes quieren entrar a la universidad, porque no hay acceso y muchos se quedan sin estudiar. Edna Bonilla nos explica aquí por qué está sucediendo este cuello de botella y cuáles son los caminos para deshacerlo. Bueno, yo creo que hay muchos factores que pueden explicar por qué tenemos un cuello de botella. Cuando uno ve las tasas de acceso, estamos alrededor de 50%, pero hay municipios que tienen accesos inferiores al 30%, claramente. Incluso las ciudades, incluso menos. Claro, o sea, los jóvenes no tienen oportunidades. Incluso en la media. Claro, porque también hay mucha deserción. En la media. En la media. Incluso en la media. Incluso en la media. La sede, en el mundo rural, la sede que llega hasta 9º grado, manda al niño a otra sede para que termine 10º y 11 muchas veces. Y ahí es donde se produce ahí se pierde. Claro. Pero además, pero fíjate, Oscar, que cuando se hacen estas encuestas y demás, factores por los que los jóvenes no acceden a media también incluye el aburrimiento. Los jóvenes se aburren. El currículo no es pertinente. No está pertinente. No les estamos enseñando cosas útiles para la vida y necesitan ponerse a trabajar y producir dinero. Y la misma familia a veces, que esa era la angustia, por ejemplo, en la pandemia que nosotros teníamos, era cuando estaban los colegios cerrados, los jóvenes que estaban a punto de ingresar a media o en media, que empezaban a trabajar, difícilmente usted lo recupera. Usted no recupera. Usted recupera más o menos un chico de 3º, 4º, 5º de primaria, pero un joven en media difícilmente usted lo recupera. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros le estamos enseñando? Aquí un elemento, Oscar, que sería chévere que pudiéramos alcanzar a discutir es Colombia es de los únicos países de la OCDE que no tiene currículum, ¿no? Y eso es otra cosa que a mí particularmente me preocupa muchísimo porque yo digo, bueno, si nosotros no tenemos currículum, pues cuando nos miden en las pruebas, pues digamos ese es el desastre que a veces nosotros tenemos. Esta ley mantiene la autonomía escolar. Claro, y entonces yo les digo... Y el derecho de cada institución a tener su propio currículum. Y eso me parece grave, Oscar. Depende. Y eso me parece grave. Depende qué nivel de capacidad tenga cada escuela. Claro, pero a mí me parece grave que nosotros no tengamos un currículum. Yo entiendo, soy defensora de la autonomía y demás, pero un currículum en primaria, en secundaria, nosotros lo necesitamos. Cuando nos va mal en las pruebas es cuando nosotros decimos, venga, ¿y por qué no somos solo 2 países que no tenemos el currículum? Creo que en eso deberíamos nosotros, Turquía y nosotros, ¿sí? Turquía y nosotros que no tenemos el currículum, entonces uno dice, en las pruebas nos va mal. Pero muchos países están descurricularizando. Por ejemplo, claro. Francia, para poner un ejemplo. Este dato de que Colombia y Turquía son los únicos países que pertenecen a la OCDE que no tienen currículum,
tenemos que explicarlo bien aquí en A Fondo. ¿Qué es un currículum? Pues es el plan de estudios de conocimientos que un niño o una niña espera que logre a lo largo de su proceso educativo. Hay dos caminos para forjar este plan de estudios. Uno, que el marco general de ese plan de estudios lo plantee el gobierno. Y el otro, que ese plan de estudios lo hagan los colegios de manera autónoma. Pues bien, en la Ley General de Educación de 1994, un poco atrapando el espíritu de la Constitución del 91 de dar autonomía a la educación y de que fuera esta una sociedad más libre, se planteó la autonomía escolar como uno de los principios generales. Y se acabó el currículum que generalmente hacía el Ministerio de Educación. Sin embargo, 30 años después, esa falta de currículum común a todos, lo que ha hecho es aumentar la brecha entre los colegios públicos y los colegios privados, que sí tienen oportunidad de abrir nuevas ventanas de conocimiento y nuevas formas de enseñar, mientras que los colegios públicos pues no han tenido la misma oportunidad. Los pros y contras de tener o no currículum lo explican muy bien aquí Óscar Sánchez y Edna Bonilla. Digamos, un plan de estudios, el conjunto de conocimientos que un niño o una niña se espera que logre a lo largo de un proceso estructurado, puede lograrse por dos caminos. Uno es el camino de una autoridad nacional que establece un conjunto de contenidos específicos, unos tiempos para ser impartidos esos contenidos y los transmite a toda la población. Eso es el currículo nacional. Otro camino, que es por el que optó la Ley General de Educación en 1994, es el de la autonomía escolar, que dice, hay unos principios generales. Todo el mundo tendría que saber matemáticas, español, ciencia social, ciencia natural y tener educación física, arte y esas áreas generales y otras cosas ya optativas, transversales, etcétera. Pero en realidad cada colegio con un proyecto educativo institucional pertinente a su contexto y de acuerdo con los docentes y la comunidad debería construir su propuesta educativa. Entonces, cuando un colegio, y el caso de los privados siempre es así, tiene la capacidad, ¿cierto? Arma un buen currículo, forma a sus maestros en él y logra resultados muy interesantes. Pero cuando un colegio no tiene esa capacidad y empieza a improvisar erráticamente, pues llega a resultados negativos. Dos caminos, crear el currículo, sería el que propone Edna, crear la capacidad, que es el que coloco yo. No, yo te hago una propuesta intermedia. Es creemos un currículum y reconozcamos también la diversidad que tiene el país. Claro, lo mismo, digamos, uno entiende colegios de Bogotá. Ahora salieron los 5 colegios mejores, los mejores 5 colegios privados. Claro, y no hay de Bogotá. Fíjense, no hay de Bogotá, que es una cosa que también tenemos que revisar. Pero yo lo que les digo es, pongámonos de acuerdo en unos elementos mínimos, porque no puede ser lo que está pasando, que solo le demos la capacidad a los colegios cuando no hay colegios que no tienen esa capacidad. Entonces yo os invitaría a que realmente nosotros revisáramos el tema del currículum en la educación primaria, en la básica y en la media. Y hacer currículos que sean atractivos, porque quiero volver a la idea inicial que estábamos trabajando. Es ¿por qué los jóvenes no van a la media? Porque sienten que están perdiendo el tiempo en el colegio, porque entonces seguimos con la repetición de los conocimientos, la repetición de los aprendizajes. Julián de Subirías con una columna interesante esos días sobre qué es aprender y aprender, ¿cierto? Cómo nosotros podemos hacer para atraer a los jóvenes. Y lo otro que nosotros deberíamos hacer es qué oferta le estamos dando a los jóvenes cuando terminan. Otro de los temas que está por estudiarse es el efecto que ha tenido en los estudiantes que estaban en la universidad y que tuvieron 4 o 5 semestres de virtualidad y los niños que no pudieron llegar al preescolar sino mucho tiempo después. Esas dos poblaciones van a ser 2 poblaciones que van a crecer con ese INRI, si se puede decir que es un INRI. Y todavía, según lo explican los expertos aquí en A Fondo, pues no hay investigaciones reales sobre las cuales se puedan edificar las soluciones para enfrentar
esas generaciones que tuvieron que enfrentar la pandemia en momentos claves de su desarrollo cognitivo? Yo recuerdo que en la universidad hablábamos, tenemos primíparos, cuando se abre la universidad otra vez, teníamos primíparos de primero, segundo, tercero y cuarto semestre, porque eran jóvenes que nunca habían podido compartir con sus compañeros. Y entonces, ¿qué hizo la universidad? Entonces, yo quiero centralizar mi discusión en dos cosas. Uno, hay que mejorar el acceso a la educación posmedia. Y yo creo, pero pues digamos, es un poco una posición a veces contraria a lo que piensa el gobierno nacional, que son tantas las necesidades de las y los jóvenes que uno debería generar programas de acceso y de pertinencia a la educación posmedia suficientemente amplios para que ellos y ellas tengan posibilidades de acceder a la educación. Eso no lo vamos a lograr únicamente con la educación pública, y soy absolutamente defensora de la educación pública, pero son tantas. Soy profesora de la Universidad Nacional, soy egresada de la Universidad Nacional, pero la universidad pública no puede ofrecer todos los cupos. Por eso me angustia de los 500,000 nuevos cupos que yo respetuosamente, Oscar, creo, y lo hago con la ministra, creo que no se va a lograr, ¿sí? Y se están generando unas expectativas ahí que pueden generar insatisfacciones. Entonces, ¿y a qué ritmo de la gratuidad? Ofrecemos? Es la otra pregunta. Claro, y la gratuidad. Entonces, ¿y por qué no tenemos programas con el sector privado, por ejemplo? Porque esa ha sido discusión. ¿Por qué no trabajamos con la universidad? Claro, para financiar y para poder acceder a la educación. Entonces, educación que sea más pertinente. Miren, pregúntenle a los chicos y a las chicas hoy, ¿qué quieren estudiar? Y ellos dicen, no, pero es que yo para qué voy a estudiar 5 años si salgo a ganar 2.300.000. En cambio, ¿cierto? Puedo hacer un curso corto y pues genero ingresos que sean mejor y hago lo que me gusta a mí. Entonces, brindar oferta de educación superior o educación posmedia es posible fortaleciendo la educación pública, pero trabajando con el sector privado. Si no, va a ser muy difícil. Lo otro que es muy importante es, yo creo que nada genera más frustración en un joven o en una joven que acceder a la educación y tener que retirarse después. Eso creo que es una de las frustraciones. La decepción, hay decepción a veces del 50%. Y eso es un drama. Estoy hablando de la Eso es un drama. Sí. Eso es un drama. ¿Por qué se retiran las y los jóvenes de la educación superior o posmedia? Uno, por razones ocupacionales. Y ahí tiene un trabajo maravilloso el ministerio por hacer en la educación posmedia. A veces las jóvenes escogen la carrera por condicionales o sociales, familiares, por las brechas además que se ven de género. No, mi amor, usted estudia psicología porque es que a las niñas mejor, les va mejor. Todo el tema socioocupacional. El tema de subsistencia. ¿Cómo incentivar a las chicas a que se presenten a las ingenierías? A las ingenierías. Eso es una cosa que tenemos que nosotros trabajar, porque a veces les gusta a las niñas, ¿cierto? Pero no, esa carrera no es la que mi familia espera, desea para mí. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos orientación socioocupacional? Segunda razón por la que los jóvenes desertan, porque no tienen con qué vivir, ¿sí? Y tienen hambre, los jóvenes también. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que ellos puedan tener una ayuda, un auxilio de sostenimiento y demás? Y hay una tercera razón, que son las razones académicas. Vienen mal preparados, y cuando uno dicta en primer semestre, cuando uno es profesor, sí que le gusta decir, y yo lo critico mucho, es que me vienen muy mal preparados, entonces me tocó dedicarme la mitad del semestre a recuperar esas bases. Pero esas razones académicas también las universidades deben pararle bolas, acompañar a los jóvenes, porque yo sí insisto, creo que no pasar a educación superior genera frustración, pero retirarse cuando usted ya ha conocido ese mundo genera unas frustraciones. El gobierno del presidente Gustavo Petro propuso una reforma de la Ley 30 sobre educación superior, universidades, que forma parte de esas promesas aplazadas que habían hecho otros presidentes, comenzando por Juan Manuel Santos y Iván Duque, que no llegaron a buen puerto. En esta ocasión el presidente Gustavo Petro presentó inicialmente una reforma a la Ley 30 que hace para reformar la educación superior con el argumento de que era necesario porque hace por lo menos 31 años que no se hacía nada en ese campo. La reforma pretende ampliar el acceso a la educación superior a los
colombianos que tienen una vulnerabilidad económica, socioeconómica, y que vienen de los territorios. Para ello, pretende fortalecer las instituciones de educación superior públicas, lo cual ha creado todo un debate sobre cuál debe ser entonces el rol de las universidades privadas. La verdad es que, como nos los van a explicar estos expertos, es necesario fortalecer la educación superior, las universidades públicas, pero para poder ampliar el acceso a la educación se necesita también a la universidad privada. En la presentación que hizo la propia ministra de Educación, Aurora Vergara, sobre este proyecto de reforma a la Ley 30, habló de que, además de tener como objetivo cerrar la brecha de los colombianos en materia de educación, esta reforma pretendía ampliar en cerca de 500.000 plazas la oferta de la universidad pública de manera gratuita para los jóvenes colombianos que quieren acceder a la universidad y no pueden hoy. Sí. La cifra de jóvenes que hoy no pueden acceder a la educación superior, es decir, a la universidad, es de 46%, es decir, cerca de 2 millones de jóvenes. En las primeras de cambio no ha habido consenso alrededor de cómo debe ser esta reforma a la Ley 30, y el gobierno ha decidido repensar las cosas y presentar una nueva reforma que todavía no se conoce. El viceministro de Educación, Óscar Sánchez, nos explica aquí a fondo cómo este nuevo proyecto para una nueva ley de educación superior tiene que ser construido a partir de un consenso. Sobre el tema de educación superior, que por supuesto el viceministro Alejandro Álvarez está en este momento preparando un proyecto para una nueva ley de educación superior que se construya a partir de un consenso que logre zanjar un debate que hoy en día es muy álgido en varios aspectos. La gratuidad, qué tan flexible es el sistema. Yo, por ejemplo, tengo perfectamente claro que la flexibilización es una cosa que ya nos llegó del planeta y que hay que lograr. En esta ley estatutaria se plantean varias cosas. Por ejemplo, se plantean 4 niveles de la educación superior: el técnico, el tecnológico, el normalista superior y el universitario. Entonces, esa articulación es una cosa que también tiene esta ley. Dice, bueno, desde el grado 9 inclusive y en 10º y 11, los muchachos deben, ya el SENA lo hace a través de los programas de doble titulación, fortalecer esa doble titulación e integrar a las demás instituciones de educación superior al proceso de formación en la articulación en 10º y 11, por un lado, y por otro lado el proyecto también habla de que en los grados 12 y 13, es decir, ya cuando eres bachiller, obviamente ya te vas con tu título de bachiller a donde quieras, pero podemos en los colegios tener lo que el presidente Petro ha llamado colegios universidad, es decir, que uno siga en 12 y 13, si es una escuela normal superior, formándose como en los temas pedagógicos, como maestro, pero también en otras áreas, en humanidades, en tecnologías, y hacer de esto, digamos, un proceso más amplio. Entonces, esto lo permite esta ley, pero ya sus desarrollos específicos tienen que ser consensuados y vendrá la nueva ley. Ahora, yo quisiera decir algo sobre la pandemia, porque es que el tema de la pandemia sí es muy dramático. O sea, hay por lo menos 4 cosas gravísimas que lo que hicieron fue que un país absolutamente desigual en educación, absolutamente desigual. Yo creo que este país es la desigualdad educativa y eso explica casi todo. Pues con la pandemia se agravó por lo menos por 4 factores. Entonces, uno es el tema psicosocial. Muchos chicos y chicas vivieron en la soledad, el encierro, sin iluminación, sin suficientes condiciones de intercambio con otros, mientras que otros tenían más oportunidades de socialización. Eso aumentó la desigualdad. Otro es la deserción desigual. Mientras que Bogotá logró controlar con varias estrategias que Edna nos puede contar la deserción. Por ejemplo, en la Amazonía hubo niveles de inatención y deserción enormes y perdimos cantidades enormes de muchachos. Otro, por ejemplo, en la inicial es que entre ver rostros y ver tapabocas hay diferencias muy grandes en este desarrollo del que estábamos hablando. Y el otro es el tema académico, porque también si tú tenías acceso a buenas herramientas tecnológicas, pues más o menos suplías un poco, si no, suplías menos. Por fortuna, Colombia fue relativamente resiliente en eso, es decir, nosotros perdimos mucho, perdimos de manera muy desigual, le hicimos mucho daño a muchos, pero otros resistieron más y entonces el impacto de la pandemia en Colombia, si bien fue grave, fue menor que en otros países. Pero el proceso de recuperación, como bien dice Edna, es un proceso de
una década por lo menos, y en eso estamos. Pero ahí hay que actuar, Óscar, porque digamos lo que uno siente es, uno, tenemos que medir cuál fue ese impacto de la pandemia, porque si usted no mide, pues no puede hacer un plan. ¿Se han hecho mediciones? Bogotá Sí. la hizo, pero digamos ¿Qué pasó en el país, Bogotá? no, es gravísimo. Por ejemplo, los niños de preescolar, pues no sabían todas las habilidades motrices, hablar, el peso. Por ejemplo, nosotros, que para mí también fue como un aprendizaje, los niños van al colegio no solo a aprender, los niños van a comer. Y eso no se nos puede olvidar jamás. El sedentarismo, por Entonces, 30% de sobrepeso los niños. Para mí eso fue una sorpresa, porque yo creí que iban a llegar, fíjense que pues, con un grado de nutrición bajo de peso. Resulta que nos llegaron fue 30% de sobrepeso, ¿sí? Y los niños sin saber socializar. Pero quizás de los elementos más duros para mí, pues uno, los aprendizajes, efectivamente, pero dos, siempre creímos que el hogar podía ser el territorio seguro de los niños y las niñas. No fue así, no fue así. Nosotros en Bogotá, cuando empezamos a hacer mediciones 2022 y 2023, pues se nos dispararon los casos de violencia sexual, no necesariamente en los colegios. Eran los casos que habían ocurrido en 2020 y 2021 en las casas en la pandemia. Yo insisto, 71% de los casos de violencia sexual son el agresor o el presunto agresor es un miembro de la familia. 91% niñas, ¿no? También ese es un dato que es absolutamente dramático. Entonces, pues la pandemia nos enseñó que necesitamos colegios abiertos, que necesitamos colegios que atiendan a los niños y a las niñas, porque el profesor, la profesora, muchas veces es el que se da cuenta que el niño o la niña está pasando por un momento difícil y que podemos nosotros aprender. No necesariamente los padres, pues digamos que también una enseñanza, también uno podría decir es que los padres y madres cuando están más pendientes de la formación de sus hijos también tenemos mejores resultados, ¿no? Eso también es una de las cosas. Pero un poco lo que siento es no hemos sabido aprovechar, digamos, esa presencia de las familias en los procesos de aprendizaje. Yo un poquito el llamado que le hago al ministerio es reconozcamos que hubo ahí unas deficiencias, unas debilidades y recuperemos esos aprendizajes. Si nosotros seguimos como si nada hubiera pasado, ¿cierto? Como si no hubiéramos vivido una pandemia que fue hace escasamente dos años, pues estos aprendizajes de los niños y las niñas no se van a recuperar y yo me resisto a creer que son generaciones perdidas, porque yo digo, yo me resisto a que mi hijo, Pablo, de 15 años es una generación perdida o que mis otros hijos, Andrés y demás, pues que entonces ellos también vivieron la pandemia de otra manera. Pero lo que no puede seguir pasando es que nosotros sigamos por la pandemia como un hecho histórico más sin recuperar esos aprendizajes. ¿Cómo se va a enfrentar hoy, en este momento, la reducción impresionante de matrículas que se está viendo no solamente en la universidad privada, que pues sería lógico porque la gente no tiene de pronto plata para pagar esas matrículas tan altas, pero también se está viendo en universidades públicas como la nacional? Sí, en Bogotá, por ejemplo, tenemos el caso de la Distrital. Sí, que el año pasado tuvimos una dificultad porque entonces la Distrital iba a tener que cerrar carreras. Y uno dice, pero espéreme un segundito, ¿cómo así que hay que cerrar carreras cuando lo que deberíamos estar es ofreciendo? El domingo pasado fue el examen de admisión de la Universidad Nacional. 31.769 aspirantes, más o menos 5.000 se van a recibir. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con estos otros alrededor de 27.000 estudiantes? ¿Dónde está el Estado ofreciéndoles otras alternativas para que ellos y ellas también puedan desarrollarse y aplicar? Yo insisto, es posible tener una oferta de educación superior o posmedia fortaleciendo la pública, pero necesitamos trabajar con las privadas. Es que mire, no alcanza. O sea, es que no va a alcanzar. Les estoy dando el dato de hace 2 días de la Universidad Nacional. Y hay universidades privadas muy buenas. Un tema muy complicado siempre cuando uno habla de cambiar las cosas en educación es esa manera tan curiosa como las universidades, sean públicas o privadas, pues responden a los cambios. Cambiar cosas en las universidades se ha vuelto complicado en Colombia, porque sean privadas o públicas, repito, y yo he tenido experiencias en las dos, el cambio es muy difícil lograrlo. Son conservaduristas. ¿Cómo se va a lograr
que la universidad cambie? Porque si no hacemos rápido estos cambios, pues nos lleva el que sabemos. Yo sí creo que, aunque como les decía, el ministerio está en proceso de construir un consenso sobre esto. Entonces, más que fijar posiciones, lo que queremos es facilitar un diálogo. Yo sí creo que el primer llamado, la invitación es, si seguimos como vamos, la crisis nos afecta a todos. Luego, lo que se necesita es abordar esta necesidad de cambio y de reglamentación, de crear una nueva ley, unos nuevos marcos, con mucha mentalidad abierta y mucha disposición a la transformación. Esta ley, por ejemplo, la estatutaria, dice, hombre, queremos privilegiar lo público, pero no queremos desincentivar lo privado. Es, digamos, más bien un primus inter pares entre público y privado, pero además la flexibilidad es bien necesaria. Y como dice Edna, las universidades tendrían que hacerse la pregunta, ¿estamos siendo demasiado conservadoras? ¿Estamos dispuestas a adaptarnos a los desafíos contemporáneos? Pero mira, yo creo que son tantos los desafíos y tantas las necesidades de generar oportunidades que lo que nosotros tenemos es que privilegiar a la niñez y la juventud en la agenda del país. Eso es lo que, y cada uno tiene su papel y cada uno puede aportar algo. Entonces, las universidades, pues uno tenemos que escuchar más a los jóvenes, a las jóvenes, al empresariado, al Estado en general, para saber qué es lo que nosotros vamos a ofrecer. Ese mundito en el que estaban las universidades y el exceso de la demanda era tal, en cualquier universidad, sí, era impresionante, que les permitía escoger a sus estudiantes. Eso ya no existe. Ya no existe, insisto, ni siquiera en la universidad pública. Tengo el caso de una sede de la Universidad Nacional en la que tocó hacer perifoneo para que llegaran los estudiantes a estudiar a la universidad, en donde siempre la universidad... Eso sí me sorprende. Claro, y te lo digo, a mí cuando me contaron esto, dije, espéreme un segundito, ¿en la Universidad Nacional? ¿Para sí, la universidad? En la Universidad Nacional. ¿Sí? Por eso es que también un poco yo le hago el llamado al Ministerio y al Gobierno Nacional. ¿Qué es universidad? ¿Dónde estamos creando universidades? No se pueden seguir creando. Si queremos entender una universidad en el concepto complejo de lo que significa crear universidad, uno no puede estar creando sedes universitarias al fragor del discurso, porque entonces lo que vamos a tener es unas sedes pequeñitas con profesores que a veces no vamos a encontrar para que vayan a dictar la clase o a ofrecerle a los estudiantes. Hay que pensar en ese concepto de universidad. Entonces, ahora se necesita pública, más oferta en el mundo rural disperso. La pregunta es ¿cómo? El presidente ha hablado de universidades o colegios universidad y de nuevas sedes que pueden ser multicampus o adscritas a una universidad pública preexistente. Es decir, la herramienta institucional podría ser creativa. Tiene que ser creativa. Pero hay que llegar a los chicos que están lejos. Claro, Oscar, tiene que ser creativa, pero de todas maneras hay que ser rigurosos con la calidad educativa. ¿Y cuáles son las universidades que nosotros queremos tener? Estos días que estuve en Argentina... todo el mundo quiere una sede nacional en su territorio. Claro, eso es lo que piden todos. Claro, porque tendría la tutela de la universidad. Porque ahora, la otra gran discusión es no todas las universidades públicas son muy buenas, y no todas las universidades públicas son ejemplo de gobernanza universitaria, y no todas las universidades privadas son malas, y eso, satanizar eso, creo que también nos hace mucho daño. Entonces, es momento de pensar esas cosas, es momento de pensar y la calidad, proyectar las universidades a futuro con las expectativas, claro, las carreras que no se han creado. Pero no puede ser que para crear una carrera tardemos años creando. Yo insisto, la unidad de medida en las universidades. Hay un decreto que flexibiliza los registros calificados. Claro, perfecto. No, maravilloso. Y las homologaciones y todo eso. O sea, facilita que las universidades realmente puedan cerrar y abrir carreras más rápido, puedan ofrecerlas en distintos espacios geográficos, ese tipo de cosas, que entre otras cosas, no todo con la pandemia fue malo. Ahí aprendimos un poco de cómo flexibilizar. Aprendimos a flexibilizar, pero las universidades tienen que flexibilizarse mucho más, tienen que hablar. Ahora, nosotros tenemos que valorar mucho lo técnico y lo tecnológico. Eso es una cosa que como sociedad estamos en mora de hacer. Y yo también pongo un ejemplo súper sencillo. Preguntémonos a nosotros si quisiéramos, y yo lo hago con mis colegas en la universidad, ¿quiénes quisiéramos que nuestros hijos estudiaran una carrera técnica o tecnológica? Ah, no. Ahí sí no. ¿Cierto? Entonces uno dice, venga, ¿cómo hacemos para nosotros valorar mucho más lo técnico, lo tecnológico en términos sociales, en términos salariales,
¿cierto? Para que los jóvenes puedan tener, digamos, menores trabas al momento de Siempre ponemos ejemplo de acceder. Alemania, ¿no? La formación dual alemana, cómo llegan a ser por el camino tecnológico presidentes de las grandes empresas, etcétera. Pero es partiendo del supuesto de que no son de primera y de segunda clase. Exactamente. En Colombia, en realidad, hay primera y segunda clase. Claro, porque la educación sirve para afianzar los estratos. Entonces, por ejemplo, No, y porque entonces, claro, como el poder ha estado en manos de los universitarios, pues una familia de origen popular quiere que sus hijos sean universitarios. Luchar contra esa creencia por creencia no ayuda. Ayuda a transformar en la realidad las oportunidades de la gente que se forma por caminos distintos a ir a la universidad convencional. En el programa que hicimos en el distrito, en Jóvenes a la U, hicimos eso. Jóvenes a la U. Claro, en Jóvenes a la U lo que nosotros dijimos es, si usted tiene en el SENA, después usted puede que esas asignaturas, esas materias, esos créditos que usted dio en el SENA, puedan valer. Y ahí porque es muy lo importante es a lo que el largo de la Estado vida. puede con incentivos de financiamiento generar realidad, no solamente por la vía de las leyes, que creo que es lo que en Bogotá fue acertado. Pero sabes que eso sería muy interesante que quedara plasmado en este gobierno, porque digamos a veces el discurso es no se va a trabajar con privados, no se va a trabajar con esos esquemas. Jóvenes a la U fue un poco esa... Claro, es unámonos, es que son tantas las necesidades de los jóvenes que nos teníamos que unir. Entonces se financia completamente en la educación pública y las universidades privadas lo que hacían era aportar. Cofinanciaban. Nosotros llegamos a tener cofinanciaciones del 60%, porque las universidades privadas dicen, venga, yo aporto aquí. Y por eso pues las metas que logramos. Yo insisto, hay una meta de 500,000 cupos. No llevamos ni el 10%. Y sí, llevamos hay que evitar 2 caer años en del los gobierno. errores de ser lo paga, ¿no? Total. Que esa idea pues de el que es más destacado tiene derechos y los demás no, esa idea es terrible. Pero sí, efectivamente, hay que tener sistemas de becas, sistemas de cofinanciación, etcétera. Pero yo creo que la palabra clave de lo que dijeron ahora es unámonos. O sea, para mí, digamos, esta conversación, y es la razón por la que me parece tan importante esta invitación, María Jimena, y la posibilidad que sigamos hablando de educación, es, como dijo Patricia Lara en su columna El Espectador es quien demana, sí es posible llegar a acuerdos. Cuando todo el mundo votó unánimemente una ley, cuando uno sabe que conversando con unos y otros desde distintas perspectivas ideológicas se puede tener un diálogo de diferentes para llegar a consensos, quizás podemos superar la situación en la que el país está entrando de polarización en todos los temas. Y la educación creo que es el terreno ideal para el acuerdo nacional. Claro, la educación es lo que nos permite unirnos. Si no nos une la educación, no sé qué nos podría unir en este país. Hay un buen momento para eso, la estatutaria, sin generar expectativas que no podamos cumplir, que digamos es como la gran angustia, ¿no? O sea, generamos una expectativa, tenemos una ley que después no vamos a poder cumplir, pues los jóvenes tendrían después todo el derecho a decir, no me cumplieron, a decir, yo tengo derecho, no me lo están cumpliendo, y a reaccionar de maneras que son las que a veces nos meten en un poquito en dolores y en problemas en el país. Entonces, ojalá aprovechemos la educación para eso. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.